Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre cómo organizar los datos en un cuadro de doble entrada o tabulación cruzada. Ya sabemos que se le llama distribución bivariada, se le puede llamar cuadro de doble entrada, tabulación cruzada, y el objetivo básico es presentar dos o más variables en el mismo cuadro. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, que podemos eh, ver la característica tanto de cada variable y también cómo se relacionan las variables. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro donde presento la condición de trabajo y la condición y el sexo de la persona, podemos ver quién tiene mayor tasa de participación en el mercado laboral, si los hombres o las mujeres, etcétera, etcétera. Y para hacer la distribución de frecuencia, pues nosotros vamos a seguir el mismo procedimiento que si fuera una distribución de frecuencia normal. Vamos a utilizar la primera columna para colocar una variable y en la primera fila vamos a colocar la otra variable. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta población hipotética, yo pudiera tener eh, en un lado los colores, ¿no? Y en otro el sexo. Y entonces tendría ese cuadro de doble entrada, esas dos características. Un cuadro de doble entrada va a tener una característica como esta, una variable en la primera columna y una variable en la primera fila. Y vamos a tener total por fila y vamos a tener el total por columna y un total general. A modo de ejemplo, vamos a ver aquí la calificación de 30 estudiantes y el sexo de los estudiantes. Entonces, aquí, ¿qué nos encontramos? Que la variable sexo es una variable cualitativa, obviamente, con dos características, masculino o femenino. Donde quiera va a aparecer esas dos características. En cambio, la calificación, que es una variable cuantitativa, tenemos que calcular el rango de esa variable. Si observamos, el dato menor que puede aparecer en esta columna aparece el 66 como dato menor. En esta aparece también el 65. Sin embargo, aquí en esta columna vemos que aparece el 60. El dato menor que aparece ahí es 60 y el dato mayor que aparece buscando en cada una de las columnas es el 91. Por lo tanto, el rango de esa variable va a ser 91 menos 60, que me da 31, lo que indica que es mayor de 10 y tengo que hacer una distribución con clase para esa calificación, para la variable, perdón. Entonces, yo la puedo colocar, esa calificación, de esta forma, de 60 a 69, 70 a 79, y para la variable sexo, que tiene dos características, masculinos y femeninos. Que vamos a tener aquí el total por calificación y aquí abajo vamos a tener el total por sexo de los estudiantes. Entonces aquí, ¿qué va, por ejemplo, en esta celda? En esta celda irían los estudiantes que son masculinos y que tienen calificación de 60 a 69. En esta irían los que son de sexo femenino y tienen esa calificación, es decir, de 60 a 69. Si nosotros observamos los primeros 10 alumnos, nos damos cuenta que el alumno número 1, el primer alumno, es de sexo masculino, por lo tanto va en esta columna, pero su calificación es de 68, entonces va en esta celda y ahí colocamos, diríamos, ese alumno. El segundo alumno que aparece aquí, el número 2, es de sexo femenino y la calificación, entonces si es de sexo femenino, va en esta columna. Ahora, ¿en qué fila va? En esta que va de 80 a 89 porque su calificación es 86. Entonces lo vamos a colocar acá. El tercer alumno. ¿Dónde iría el tercer alumno? Va en esta columna y en la 70, calificación que va de 70 a 79. Es decir, que iría aquí. Vamos a ver el cuarto. ¿Dónde iría? En esa misma. En la misma. En la misma. En la La misma primera columna. columna y en la columna de masculino y en la segunda fila. Y el número 5. Igual. Igual, profe. Correcto. ¿Y el número 6? De 80 a 89. De 80 a 89. Y en la columna de En la segunda. de En la femenino.
Ujú. Correcto. ¿Y el número 7? En la la primera. Pero Femenino en la femenino. segunda. Primera fila en la segunda columna. Exacto, primera fila, segunda columna. Ahí, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Y el número 8? En la segunda fila. En la segunda fila, Segunda columna. segunda Correcto. columna. ¿Y el número 9? En la segunda En la segunda columna, en la primera fila. Al revés. En la En segunda la fila, cuarta fila. primera columna. Segunda fila, primera columna. ¿Y el número Ajá, 10? Exacto. Igual. En la Igual. segunda fila. Igual. Entonces ahí ya tenemos los 10 alumnos registrados. Ahora nos fuimos con el segundo grupo de 10, ¿no? El número 11, ¿dónde iría? En la segunda fila, primera columna. Segunda Segunda fila, primera columna. Ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y el número 12? Última En la fila, última segunda fila. columna. Última fila, segunda columna. Correcto. ¿Y el número 13? En la segunda. Segunda fila, primera columna. ¿Y el número 14? Ahí en La misma, la, profe. en la misma, pero en la segunda. Segunda fila, segunda segunda columna. columna. ¿Y el número 15? En la En primera. la primera fila, primera columna. primera En la columna. primera columna. Dígame una cosa, ¿alguien tiene una duda sobre lo que vamos haciendo? No, profe. Bueno, No. No, Por maestro, el hasta ahí momento, ¿no? está ¿Y el claro. número 16, dónde va? En la tercera Tercera fila. fila, Tercera segunda fila, columna. segunda columna. ¿Cómo fue? Tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna. Ok. ¿Y el 17? Primera fila. fila, Segunda Primera columna. fila, segunda columna. Muy bien. ¿Y el 18? Tercera fila, Tercera fila. Primera Tercera columna. fila, primera columna. ¿Y el número 19? Segunda fila. Segunda Segunda fila, fila, primera Primera columna. columna. Primera Y columna. el Sí. 20 aquí. Y En la así tercera. nosotros vamos ahora con los otros, ¿verdad? Y así lo vamos colocando, ¿no? Lo vamos a ir colocando dependiendo de la celda y al final vamos a tener esto. Entonces, ¿qué es lo que indica esto? Por ejemplo, que hay 18 estudiantes que son masculinos, 12 son femeninos. Hay 6 que tienen calificación entre 60 y 70 y menos de 70. Hay 16 que tienen entre 70 y 79 o 79 y 80, podemos decirlo, porque sabemos que el 80 no va incluido. El 7 y aquí está el gran total, ¿no? Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, el porcentaje de masculino. Bueno, divido 18 entre 30 y lo multiplico por 100. Entonces, yo puedo hacerlo porcentaje por columna o puedo hacerlo porcentaje por fila. Aquí lo he hecho por columna. Entonces, ¿cómo llego aquí? Bueno, 3 entre 18 por 100. Y esto aquí lo que significa es que de los estudiantes masculinos, el 16.7% tiene calificación entre 60 y 69. Dentro de los estudiantes masculinos, el 72.2% tiene calificación entre 70 y 71. Y así sucesivamente. Y hago lo mismo para femenino, es decir, de las mujeres, el 25% tiene calificación entre 60 y 69. Y así tengo los porcentajes para cada uno que quiera calcular. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, hay un resumen del análisis donde primero, cuando hay un cuadro de doble entrada, generalmente se analizan los porcentajes marginales, es decir, los porcentajes totales. Como bien aquí se explica, habla que el 60% de los estudiantes de sexo masculino, que es dividir 18 entre 30 por 100, y el 40% de sexo femenino. Y ahí mismo hablamos que la puntuación que más se repite, la que va de 70 a 79, donde hay un 53.3% de los estudiantes. La puntuación que menos se da es la de 90 a 100, donde solo hay un 3.3% de los estudiantes. Y de esos estudiantes, pues el 100% es de sexo femenino. ¿Por qué? Porque si yo voy a calcular el porcentaje de los que tienen de 90 a 100, solamente tengo uno, y femenino es uno entre uno,
es 1 por 100 es 100. Es decir, vamos a tener los porcentajes de acuerdo a qué me interesa analizar. Diríamos que, ¿qué podría pasar? Que yo puedo tener dos variables cualitativas. Colocaría una aquí en la primera clase, en la primera columna, y otra en la primera fila. Por ejemplo, podría tener condición de trabajo, si no, y aquí podría tener el sexo. Entonces voy a tener igual un cuadro de doble entrada, o pueden ser dos variables cuantitativas. Diríamos, yo puedo tener, por ejemplo, el peso, y lo voy a poner en intervalo, y también la estatura, y ponerla también en intervalo aquí, es decir, poner, qué sé yo, la estatura, dependiendo cómo la haya medido, tenerla aquí. Es decir, que los cuadros de doble entrada, el objetivo es que yo puedo tener dos o más variables en el mismo cuadro.